Esta semana la consultora Integralia dio a conocer un análisis sobre los riesgos políticos de 2022, una lista de 10, entre los cuales están la agudización de los embates contra el Instituto Nacional Electoral y también el que el crimen organizado interfiera activamente en el proceso electoral de 2022. Se van a renovar gubernaturas este año y bueno, ahí está ese riesgo. Vamos a hablar de estos riesgos con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, cuéntanos en general cómo esperas el año en términos políticos, Luis Carlos. Pues va a ser un año conflictivo. Todos los gobiernos populistas tienen esa característica que requieren del conflicto, requieren del pleito, requieren de la polarización. Y en este cuarto año, que es en realidad el inicio de la segunda mitad del sexenio, nos parece que esto se va a agudizar. Por una parte, el presidente va a tener una consulta de revocación de mandato, que por definición es un evento binario, o sí o no. O estás conmigo o estás en contra de mí. Por otra parte, está el tema de la reforma eléctrica, que por definición es un asunto ideologizado, es un asunto en donde el presidente va a tratar de hacerlo, no para mejorar la política pública, sino para culpar a los neoliberales del pasado de haberle robado al pueblo su energía. Y esto va a ser un tema conflictivo a lo largo de todo el año. Y por otra parte, pues hay una serie de objetivos que el gobierno no ha logrado conseguir en estos 2, 3 años y que se van a empezar a hacer más evidentes a lo largo de este año. Por ejemplo, es probable que algunas de las obras de infraestructura que el presidente dice que va a inaugurar este año no se logre hacer, o al menos de forma completa, y eso va a generar frustración. Y eso creo que va a generar un primer polo de polarización. El segundo tema es el tema del INE y las elecciones. Uh-huh. Esta mañana, hace una hora, el subsecretario de Hacienda acaba de decir que no le van a dar nada de dinero al INE para organizar la consulta de revocación. Hace 2 o 3 semanas el Tribunal Electoral dijo que el INE tenía que hacer ajustes internos que hizo el día de ayer, que ya redujo los montos que necesita, y dijo después el tribunal que la secretaria de Hacienda tendría que atender esa petición y motivarla y fundamentarla. Pero el día de hoy, hace una hora, el subsecretario de Hacienda anuncia que no le van a dar nada de dinero al INE. Entonces, hay un intento de debilitar presupuestariamente al instituto. La consulta de revocación será otro momento álgido porque creo que no se van a juntar el número de personas necesarias para que esta sea válida y entonces va a haber una suerte de frustración de que el pueblo no acudió a expresar su punto de vista Uh-huh. y el presidente va a culpar al INE. Están las elecciones en donde siempre hay controversia porque seguramente el presidente se va a querer entrometer, va a querer opinar. Entonces el INE y las elecciones son otro tema muy importante que nosotros señalamos en este reporte de riesgos de Integralia. Y en este tema de las elecciones, Pascal, hay un tema muy preocupante, que es el tema de la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. Ya lo vimos parcialmente en 2021, que en algunas entidades el crimen organizado amedrentó candidatos, ejecutó candidatos, puso candidatos, movilizó el voto, inhibió el voto y incluso se comenta que el día de la jornada electoral habrían intervenido directamente en algunas casillas, en algunas zonas del país. Esto, pues, si ocurrió el año pasado y no hubo ninguna consecuencia, es muy probable que se presente en 2022. De las 6 entidades donde se elige gobernador, en 3 de ellas ha habido una tradicional presencia del crimen organizado, que son Quintana Roo, que son Tamaulipas y que son Durango. Tal vez que ese es otro riesgo que nosotros vemos. Y finalmente otro riesgo que quisiera resaltar de los 10 riesgos que señalamos en este reporte de riesgo de Integralia es el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, como ya mencioné hace unos momentos, es una propuesta para modificar el funcionamiento del mercado eléctrico nacional. Pero yo creo que más que eso es una apuesta ideológica del gobierno para dejar un sello histórico en la Constitución. Es como la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Así lo vislumbra López Obrador. El gran problema es que esta reforma eléctrica, como está planteada, está generando más nerviosismo en los inversionistas, está ahuyentando aún más la inversión
En 2022 el crecimiento económico del país va a ser muy modesto, muy magro, y esto pues, lo único que va a generar es que el país se siga estancando y generando más incertidumbre. Estos son los principales riesgos que te podría comentar. Muy bien, una pregunta que se deriva de parte de lo que nos dijiste hace un momento. ¿Qué va a pasar si la Secretaría de Hacienda ya formalmente le niega los poco más de 1.700 millones de pesos que pidió ayer el Consejo General del INE para realizar la consulta? ¿Qué ocurrirá con la consulta, Luis Carlos? Y yo creo que van a ocurrir dos cosas. La primera es que el INE va a ajustar el número de casillas que instale en la consulta. Entonces, en lugar de instalar 161,000, que es más o menos el número que debe hacer para emular la elección última nacional, va a instalar pues la mitad o menos de la mitad. Entonces instalará 70,000, 80,000 casillas y por lo tanto la consulta tendrá menos participación, pero simbólicamente López Obrador dirá que el pueblo opinó y el pueblo decidió. La otra que puede ocurrir también de la mano de esto es que dentro de 2 o 3 semanas el Tribunal Electoral le dé un mandato a la Secretaría de Hacienda y le diga: no has motivado ni fundamentado la negativa de recursos, hazlo y da los recursos porque esto es una obligación del Estado mexicano, es una obligación constitucional y dalos. Y entonces que el Tribunal Electoral force a la Secretaría de Hacienda a abrir la cartera y dar dinero. Una combinación de ambos creo que es lo que va a ocurrir. Bueno, por otro lado, ayer el Tribunal Electoral confirmó la multa a Morena por el dinero que el Ayuntamiento de Texcoco, que entonces estaba encabezado por Delfina Gómez, actual secretaria de Educación, le quitó a los trabajadores para entregárselos a una asociación política afiliada a Morena. ¿Todo se termina en una multa o la ley tendría o por ley se tendría que establecer alguna sanción en contra de quien era la alcaldesa de Texcoco en ese momento, Luis Carlos? Mira, este tema es gravísimo, Pascal, gravísimo, y es sorprendente que pase de noche como si no fuera algo de mayor gravedad. Básicamente lo que ocurrió es que en el Estado de México le quitaron dinero a los trabajadores, aún sean de confianza, para en la fundación del partido Morena en 2013-2014 y para la campaña de Delfina Gómez, hoy secretaria de Educación, que en aquella época estaba compitiendo para ser diputada federal. Iba a competir. Entonces, todo lo que López Obrador ha criticado durante toda su vida, que el PRI y los gobernadores del PRI se robaban dinero, les llevaban recursos, sucedió en Texcoco a una menor escala, pero sucedió. Y sucedió además en el entorno de un grupo político muy relevante donde participa Horacio Duarte, que hoy es administrador general de Aduanas, y que además fue representante del PRD y de Morena ante el INE, y que durante su estancia en el INE se dedicó a cuestionar y a criticar el desvío de recursos públicos de otros grupos políticos y gobernadores, y ahora él es parte de esta trama que ocurrió hace varios años. Luego Higinio Martínez, que es un político del Estado de México, senador, que quiere ser gobernador, y la actual secretaria de Educación Pública. Si el presidente fuera congruente, procedería a despedir a su secretaria de Educación para dar el ejemplo, lo cual no va a ocurrir porque claramente hay un proceso selectivo en cómo se aplica los castigos políticos y jurídicos en este gobierno. Habiendo dicho lo anterior de la gravedad y lo que esto significa, porque básicamente muestra que Morena, algunos de sus grupos, actúan de la misma manera que lo hizo el PRI, el PAN o el PRD durante mucho tiempo, lo siguen haciendo. El segundo tema es qué puede seguir. Lo que puede seguir es que efectivamente la Fiscalía Electoral o la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de México investiguen por posibles delitos penales y entonces establezcan que aquí hubo otros delitos adicionales y procedan penalmente contra algunas de las personas que te acabo de mencionar u otros. Claramente, pues uno dice, si uno ve lo que ha observado, pues uno ve que será difícil que eso ocurra, pero el INE dio vista a estas autoridades que acabo de mencionar para que tomen medidas en el asunto porque puede haber otro tipo de delitos involucrados. Bueno, entonces sí podría tomar este tema la Fiscalía Mexiquense. Sí, por supuesto, y la Fiscalía Electoral también. También, pero bueno, difícilmente imaginamos a la Fiscalía Electoral pues abordando este tema. Luis Carlos, estaremos observando todo esto de lo que hemos platicado y te agradezco mucho, te mando un abrazo. Dime dónde encuentra nuestra audiencia el estudio.
El estudio lo pueden descargar de forma gratuita en la página de Integralia, www.integralia.com.mx. Gracias, Luis Carlos, un abrazo. Buenos días. Gracias, ahí está Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y ex consejero presidente del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral.